bendiciones en extremo por aquí. Ohami Aviles de Change y Life Ministries. ¿Saben qué? Yo estoy bien feliz. Es como que este reinicio, cuando uno vuelve a reiniciar, se siente como que todo es nuevo, como que estás haciendo algo diferente. Y realmente sí, estamos nuevamente con Narrando Biblia. Se aprende, pero esta vez vamos a estar desde un espacio cozy, vamos a estar en esta salita. Algunos días me voy a escapar, de seguro que me voy a escapar por otros sitios, pero vamos a estar aquí y vamos en esta nueva temporada a traer la palabra que el Señor nos ha puesto en el corazón. Gracias a todos los que han estado ahí preguntando cuándo se reiniciaba. Me estaba tomando ese tiempito porque había mucho que escribir y hay muchos proyectos que vienen de camino. Así que aquí estoy, Ohami Avilés de Change in Life Ministries en Narrando Biblia se aprende en la nueva temporada. Y por favor, búscate la libreta, búscate el iPad, busca tú lo que tienes que buscar porque siéntate a escuchar porque en esta mañana vamos a estar hablando de una historia para pelos. Para pelos. Y yo la quise dividir porque estaba tan fuerte que tuve que dividirla. Y la dividí en dos pedazos. Y se va a llamar, nada más y nada menos esta serie, Cuídate de ti mismo ante las oportunidades. Ouch. Cuídate de ti mismo. No estoy diciendo cuídate de aquello, de lo otro. Cuídate de ti mismo ante las oportunidades. Y esta es la parte uno. Y hoy vamos a comenzar esta serie donde nos vamos a ir a unas hermosas historias, porque son dos historias, pero esta historia de hoy tiene como que un montón de pedacitos. Y esta hermosa historia nos vamos a ir a navegar por los profundos mares del Antiguo Testamento. Hay gente que le tiene un poquito de alergia al Antiguo Testamento porque es como tan deep, tan profundo, pero yo te aseguro que nos los vamos a disfrutar y vamos a navegar por los mares de uno de los libros que los que me conocen saben que me gusta mucho en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es? Primera de Samuel. Mire, qué Netflix, qué HBO, qué película usted va a comparar con las historias tan buenas que hay ahí. Así que en Primera de Samuel hoy vamos a estar navegando en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y puede que toquemos un pedacito de Primera de Reyes, pero nada, nos vamos por aquí. ¿Estamos listos? ¿Usted está listo para escuchar, para conocer las oportunidades que Dios nos da y cómo estos protagonistas se cuidaron o no se cuidaron? Vamos a comenzar. Pero, como siempre, ¿qué había pasado previo a nuestra historia? Pues miren, en el primer libro de Samuel comienza en los días cuando Israel era gobernado por líderes militares que le llamaban jueces, ¿ok? Siempre es importante que sepamos en qué época está sucediendo nuestra historia. Ya sabemos que había pasado Moisés, ya sabemos que había pasado Josué y ahora están en este tiempo donde son líderes militares y posiblemente cuando esta historia estaba comenzando, estaba ya en los últimos años, fueron tres centenarios de gobierno de jueces, de gobierno de líderes militares. Y ya estamos en los últimos años cuando ya está el último juez llamado, que lo conocemos mucho tú y yo, llamado Sansón. Y estos jueces tuvieron la gran oportunidad de gobernar Israel después de que Dios había hecho esto con Moisés y con Josué. Y dice la palabra en Jueces 17:6 que cada uno se está refiriendo a estos jueces, a estos líderes militares, hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¡Auch! Luego de la muerte de Josué, que ustedes saben que Josué es el que entra el pueblo a la tierra prometida, saben que el pueblo de Israel comenzó a perder control de la tierra que Dios le había regalado. Ustedes saben que Dios le dejó dos o tres enemiguitos por allí, bien puestecitos, para que ellos se mantuvieran dependientes de Dios y supieran que esto era un día a la vez. Pero ¿qué pasa? Ellos empezaron a perder el control de la tierra prometida. Los líderes de las tribus, ustedes saben que eran 12 tribus, ya estaban perdiendo el propósito unificado. O sea, se supone que esas 12 tribus, aunque eran 12 tribus, todas mantenían un norte. Pues se estaba perdiendo, cada cual estaba como que agarrando un norte distinto. Y lamentablemente había decadencia espiritual. El pueblo dejó de depender de Dios, el pueblo dejó de buscar de Dios como le había enseñado Moisés y como le enseñó Josué. ¿Qué sucede? Pues miren, ya ustedes saben
que no resistieron las tentaciones de los cananeos, porque la gente que estaba en la tierra prometida tenía muchas malas costumbres, tenía muchos dioses ajenos, tenía muchas cosas feas, y esta gente empezó a negociar, a hacer negocios que Dios le había dicho que no, con los cananeos para tener prosperidad. Y todo esto marcó un cambio bien significativo en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Vamos a darle un poquito para atrás, vámonos para Éxodo, vente conmigo. Y allí Dios, que había hecho un acuerdo con el pueblo, con los israelitas, y le había prometido a ellos hacer de ellos una nación especial, bendecida, y que ellos bendecirían toda la tierra. Por otra parte, ese era el acuerdo de Dios. Pero ¿qué le correspondía al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel le correspondía, pues, obedecer a Dios, amarle y obedecer sus leyes. Sin embargo, el pueblo de Israel le gustaba brincar la verejita, le gustaba mirar para el lado y rechazó y desobedeció a Dios, desobedeció el acuerdo con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Invalidó el acuerdo, porque el Dios no tenía por qué cumplir si el pueblo no estaba cumpliendo. Pero yo le quiero aclarar que esto no quiere decir que Dios no iba a estar más con ellos. No, lo que pasa es que Dios ya no tenía que estar ayudándolos, bendiciéndolos. Claro que sí, si ellos se arrepentían, si ellos volvían a Él iba a volver a ser el mismo Dios amoroso. Pero mientras tanto, si no había cumplimiento de parte de ellos, pues Dios podía levantar las manos y decir, yo voy a dejar que ustedes se porten bien. Lamentablemente, cuando el pueblo era gobernado por un mal juez, se portaban fatal. Cuando eran gobernados por un buen juez, pues entonces se portaban bien. Y tenían 20, 40 años de paz y las cosas pasaban, ¿verdad? Bonito. Pero esto era un vaivén, vaivén. Yo le puedo decir que aproximadamente de los 12 jueces que tuvieron, tres hicieron las cosas bien. Y del todo, o sea, no fue del todo, tres. Así que aquí es que comienza entonces, después que te he contado toda esta tragedia, te estoy contando que aquí comienza la primera historia, con una familia que también estaba cargando consecuencias. También estaba cargando de consecuencias por las decisiones que habían tomado. Y esto era un matrimonio, ¿verdad? Y matrimonio para ti, para mí, ¿qué significa? Esposo y esposa. Pero este matrimonio era un matrimonio poligámico, un matrimonio con poligamia, o sea, esposo con dos esposas. Podías tener más de una esposa por diferentes excusas, porque pues la primera no tuvo hijos, que si la guerra, que si se moría en la guerra, pues para que hubiese más hijos. Excusas, el hombre complicándose, porque Dios creó al hombre y a la mujer para un matrimonio. ¿Qué sucede? Ya este matrimonio cargaba una poligamia y este esposo con dos esposas tenía dos problemas. Una estéril, a la que amaba mucho, y una que no daba, y a una que daba muchos hijos, pero esa él no la amaba tanto. Push, dos problemas. Así que tenemos a la estéril, que se llama nada más y nada menos que Ana. Y Ana, ¿qué pasaba? Sufría porque no tenía hijos, a pesar de que tenía todo el amor de su esposo. Por el otro lado tenemos a Penina, que Penina era así como el nombre, peleonera, porque estaba molesta, porque sabía que el esposo estaba enamoradísimo del estéril, pero ella seguía pariendo hijos, trataba de impresionar, pero nada pasaba. Y cada año las familias israelitas practicaban el ir a Silo a hacer sacrificio en el templo. Eran diferentes sacrificios. Pues, ¿qué pasa? El papá, el esposo se llevaba a toda su familia, a sus hijos, iban a hacer sacrificio, pero para Ana, cada sacrificio era un sacrificio, porque tenía que soportar a Penina que le insultaba, se burlaba, le hacía bullying, y tenía que soportar que el esposo no entendía su sufrimiento. Ustedes saben que una mujer estéril en la antigüedad era una mujer inservible, era una mujer que no tenía nada que ofrecer, era como, pues, una cosa. Y esta mujer se sentía así, y su esposo le hacía unas preguntas a veces que de verdad eran dignas de llorar. Así que Ana llegó al límite, estaba sufriendo muchísimo, y después de muchos años de repetir esta historia, repetir esta historia, repetir esta historia, Ana en uno de esos sacrificios no pudo comer, no pudo comer. Se sale de la mesa y se va al templo, se va al altar, se tira y se derrama allí en sufrimiento. Estaba sufriendo tanto y tanto y tanto que ya Ana estaba como, esta es mi última carta, esto es lo último que yo voy a hacer. Y dice en Primera de Samuel 1:10 que Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Perdón, todavía me queda la secuela.
de una pulmonía. Y le hace el siguiente voto al Señor. Y dice, oh Señor, de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y será tuyo, escucha bien, durante toda su vida. Esto está en 1 Samuel 1:10. La oración de Ana está siendo una oración demasiado valiente. Yo diría atrevida, porque Ana, que estaba en su estado natural sufriendo, llevaba años intentando tener un niño, pero Ana ahora en este momento estaba desconociendo que su esterilidad estaba bajo el control del Dios de la fertilidad, porque Dios tenía destinado una fecha exacta para darle a Ana la oportunidad de ser madre. Y dice la Biblia en 1 Samuel 1, del 19 al 20, dice que cuando Elcana, que es el esposo de Ana, se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso el nombre nada más y nada menos que Samuel. Llegamos al protagonista, el próximo protagonista de la historia. ¿Qué sucede? Ella le puso Samuel porque este término sonaba, esto era un término hebreo, que sonaba como lo que, con el significado de Dios, de pedido a Dios. Por eso le puso Samuel. Acuérdate de eso, pedido a Dios. Y lo que Ana desconocía, para variar, porque muchos de nosotros desconocemos, es que había cosas más importantes y más terribles sucediendo. Y Dios sabía los problemas que había en el pueblo. Y Dios estaba tomando el control de esta situación que parecía una desgracia para Ana, para resolver unos problemas mucho mayores, porque ¿sabes qué? Es que Dios es perfecto. Dios no solo le iba a dar la oportunidad y le estaba dando la oportunidad a Ana de ser madre para hacerla feliz a ella y qué lindo y que la familia celebrara. No, no se trataba solo de eso. Dios estaba creando una nueva oportunidad para todo un pueblo, para su pueblo amado, a pesar de que eran unos cabezones que se portaban mal. Entonces dice en 1 Samuel 24 al 28 que cuando el niño fue destetado, Ana, cumpliendo su promesa, porque ¿qué dijo ahorita? Ana dijo que lo iba a entregar al Señor, que se lo iba a devolver. Ana lo llevó al tabernáculo. ¿Se acuerdan al lugar donde iban a hacer sacrificio? Al lugar que iban cada año y para ella era un bullying. Pues ahora iban para Silo. Y después del sacrificio llevaron al niño, al sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote de ese momento? Elí. Y entonces Ana, cuando vio a Elí, le dice, ¿usted se acuerda de mí? Yo soy aquella mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Y yo me imagino que le dijo yo orando, tirada en el piso, y usted me dijo esta borrachona. Tienes que leer esa historia con todos sus detalles. Y le pedí al Señor que me diera un niño y concedió mi petición. Y ahora lo estoy entregando aquí al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Oye, leerlo es un mamey. Pero tú sabes lo que es ser estéril por muchos años, anhelar tener un hijo, tienes una burlona que toda la vida te está restregando cosas en la cara, tienes un esposo que te está diciendo boberías porque no sabe ni qué decirte, tienes tu bebé, lo logras tener y como tú hiciste un compromiso con Dios, te toca entregárselo a Él. Es quedarte otra vez sin bebé, quedarte sin niño. Y dice 1 Samuel 2:11. Después Ana y su esposo regresaron a su casa, se fueron otra vez a Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Eli. Qué fuerte. Muy exagerado pareciera esto, dejar un niño para ser criado en el templo. Y para los que se espantan, mira, en el templo habían un grupo de mujeres que se encargaban de ayudar a los sacerdotes y esas mujeres iban a tener cuidado del niño, pero como quiera que sea, estamos dejando un niño fuera de su familia y tú dices, pero es que esto es como espantoso. Hmm. Escuchemos ahora el problemazo que les dije que estaba pasando, que Dios sabía lo que estaba pasando. Dice en 1 Samuel, y estamos ya en el capítulo 2, estamos del 12 en adelante, que los hijos de Elí, del sumo sacerdote, que se llamaban Ofni y Finés, quienes eran los sacerdotes en el templo, eran, dice la palabra, unos sinvergüenzas. Así cuando tú dices, mira, sinvergüenza, ven acá, así lo dice la palabra. Eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor.
no le tenían respeto a sus obligaciones como sacerdotes. Y cada vez, escucha esto, cada vez que alguien venía a ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Venía con su becerrito, con su ternerito, con su ovejita, con lo que podía llevar, que lo había escogido y tal vez hasta pagado un precio muy alto, y lo ofrecía en sacrificio. Venían los hijos de Elí y enviaban un alcahuete, un sirviente, con un tenedor bien grande, de 3 dientes. Imagínatelo, yo creo que te imaginas ese tenedor bien grande. Y mientras la carne del animal sacrificado todavía se estaba cociendo, venía el sirviente, salía de la nada y metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con ese tenedor tenía que ser entregado a los hijos de Elí, a Ofni y a Finés, que by the way estaban bien gorditos porque comían mucho. Mire, algunas veces el sirviente llegaba antes de que la grasa del animal fuese quemada por completo en el altar y exigía carne cruda. Eso iba en contra de la ley de Moisés. Eso era como una abominación para el pueblo. Y se imaginan lo que se formaba cuando venían ellos a tratar de quitarle la carne del sacrificio a esas familias. Si el hombre que estaba ofreciendo el sacrificio respondía, mira, toma todo lo que quieras, pero deja que se queme la grasa. ¿Sabes? Lo que le quería era ser fiel a Dios, hacer las cosas bien en el sacrificio. El sirviente, ¿sabe lo que les decía? No, o me la das ahora o la tomaré por la fuerza. Ay, bien amable, bien amable. Así que el pecado de estos jóvenes sacerdotes, entre comillas, era muy serio ante los ojos del Señor, porque estaban tratando las ofrendas del Señor con desprecio. Miren, estos sacerdotes jovencitos habían perdido el norte. Pareciera que no habían sido criados en el templo. Pareciera que no eran los hijos del sumo sacerdote. ¿Saben qué? Tomar parte del sacrificio ofrecido a Dios en el altar, como te dije ahorita, eso era una violación directa a la ley dada de Dios a Moisés. Las ofrendas eran un acto de respeto, de honor, de agradecimiento a Dios, de perdón por los pecados, de agradecimiento por la familia. Y estos muchachos lo único que estaban era satisfaciendo su glotonería, abusar del poder, eran arrogantes. Ellos socavaron la integridad de lo que era el sacerdocio. Sin embargo, mira qué problemazo teníamos. Sin embargo, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2, del 18 en adelante, pero Samuel, que escucha qué cosa más bonita. Aunque era solo un niño, servía al Señor. Servía al Señor y vestía con una tuniquita así que le hizo la mamá de lino, como si fuera un sacerdote chiquitito. Y cada año, como iba creciendo, pues mamita le iba y le llevaba una ropita nueva, otra tuniquita así, estilo como si fuera un sacerdote. Y ella iba, cada vez que iba con su esposo, a ofrecer el sacrificio, a verlos. Pero escucha cómo Dios trabaja con la gente que hace promesas, votos y se cuida ante la oportunidad. Mira cómo Dios respondía. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí, el sumo sacerdote, bendecía a Elcana, al esposo, y a Ana, y les decía que el Señor le dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Y entonces el Señor bendijo a Ana. ¿Y sabes cuántos muchachos parió esa mujer? 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía, ¿dónde? En la presencia del Señor. Quiero hacer la pregunta. ¿Estamos viendo las oportunidades que Dios nos da? ¿Será casualidad que Ana tuvo que esperar tantos años para ser madre? Sería puro accidente que Ana llegó al límite de sus emociones, de su paciencia, de su desespero y dice, Señor, yo te entrego este hijo, aunque aún no lo había ni tan siquiera concebido. ¿Será Dios un Dios tan cruel que le gusta vernos hacer compromisos de lealtad cuando estamos en sufrimiento? Así como que lo voy a dejar que sufra ahí hasta ver hasta qué límite llega. No creo. ¿Será que el Dios soberano, el creador del universo, lo sabe todo y preparó el corazón de Ana para que colaborara a darse la oportunidad no solo de ser feliz ella y su familia, a ser felices a muchos más? Miren, ante los ojos de mucha gente, Ana era una desesperada loca que fue capaz de entregar a su único hijo y privarlo de una vida familiar saludable, una vida adecuada con su familia y dejarlo en el templo, como les dije, para ser criado por otras mujeres debajo de la tutela del sumo sacerdote. Sin embargo, Ana, ante la crisis,
Sacrificó su yo. Como se cuidó Ana. Sacrificó su yo y sus deseos. Ana hizo sacrificio agradable a Dios, entregando hasta su anhelo. Ana aceptó la oportunidad que otras mujeres hubiesen renegado con rabia. Ana ahora, que te dije, tenía 5 hijos más y tenía un hijo consagrado a los caminos del Señor. La pregunta que voy a hacer ahora, ¿y nosotros? Así me decía el Espíritu Santo, ¿y nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante la burla, ante la incomprensión, ante la vergüenza, ante lo que no entendemos, ante el desespero? ¿Nos estamos cuidando de nuestros impulsos? ¿Nos estamos cuidando de quitarnos ante la desesperación? ¿Nos estamos cuidando de no abusar cuando tenemos poder? ¿Nos estamos cuidando de la vanidad cuando hay abundancia? ¿Nos estamos cuidando del odio y de la venganza ante la injusticia? Nos estamos cuidando de resolver nosotros mismos con el plan A, con el plan B y con el plan C y hacer poligamia espiritual, empezar a casarnos con otras opciones, empezar a hacer poligamia social, empezar a hacer poligamia emocional y no esperar que Dios obre en su tiempo perfecto. Dice nuestra historia en 1 Samuel 2, ya te llevo, mira, estamos terminando el capítulo, del 22 al 25, dice que el sumo sacerdote ya estaba viejito y estaba consciente de que sus hijos le estaban haciendo daño al pueblo de Israel. Él sabía, óyete, este otro escándalo. Mira, si tú quieres saber de escándalos, léete la Biblia. Sabía que sus hijos seducían a las mujeres que ayudaban en la entrada del tabernáculo, seducían. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Se acostaban con esas mujeres. Elí les dijo a sus hijos, yo he escuchado lo que la gente dice acerca de ustedes que están haciendo cosas perversas porque siguen pecando. Escucha la pregunta que le hace. Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos, pero escucha esta advertencia que emite su propio Padre. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar, Dios puede intervenir por el culpable. Sin embargo, si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? ¡Ouch! Moment. Sin embargo, los hijos de Elí, como el lagartijo, escucharon a papá y les entró por aquí y les salió por acá. No le hicieron caso a su padre, dice la palabra, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Esto sí es un trágico momento. Estamos viendo cómo los hijos de Elí no se cuidaron ante la gran oportunidad de ser sacerdotes. Cuídate de ti mismo ante las oportunidades. Miren, los hijos de Elí sabían la ley de Moisés al pie de la letra. La conocían mejor que un montón de gente. Fueron nacidos y criados en el templo. Por linaje, venían de la descendencia de Aarón. Por linaje, ellos eran escogidos para ser sacerdotes. Sin embargo, ¿qué determinaron? Desobedecer a Dios, engañando, seduciendo, robándole al pueblo. No se cuidaron de sus sentimientos, no se cuidaron de sus emociones descontroladas. Por otro lado, dice la Biblia que mientras tanto, este es el verso 26, el niño Samuel crecía en estatura física, estaba creciendo en físico y en el favor del Señor y ante toda la gente. Definitivamente, Samuel, ante la oportunidad, sí se estaba cuidando siendo un niño. Estaba cuidándose de no caer porque estaba criado en el mismo sitio donde vivían los hijos del sumo sacerdote, pero se cuidó de hacer el bien y no hacer el mal. Y ya te estoy terminando esta historia. Continúa diciendo que cierto día, y aquí es cuando la cosa se pone terrible, vino un hombre de Dios que no nos dice el nombre, pero vino el sumo sacerdote a Elí y le dio el siguiente mensaje. Y aquí es donde tenemos que ver lo que va pasando cuando no nos cuidamos. Y le dice, yo el Señor me revelé a tus antepasados. Cuando eran esclavos del faraón en Egipto, elegí a tu antepasado, está hablando de Aarón, el hermano de Moisés, de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que ofreciera sacrificios sobre el altar, para que quemara incienso, para que vistiera de chaleco sacerdotal cuando me servía. Les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes. O sea, les asigné el momento en que el pueblo se arrepiente, el momento en que el pueblo agradece. Y entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Y esa pregunta nos la está haciendo el Señor. ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí?
pues tú y ellos han engordado con lo mejor de mi ofrenda. Te dije que estaban gorditos. Lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Madre y padre, madre y padre que tanto amas a tus hijos, cuidémonos de nosotros mismos, que nuestros hijos no se vuelvan nuestros dioses. No los destruyamos, no los vamos a destruir nosotros mismos. ¿Sabes que haciendo esto los estamos matando? Dice Proverbios 29:5, adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies, porque esto se trata de los hijos, de los amigos, de los hermanos, de los primos, de todo lo que tengas que tú le estés dando en lugar de Dios. Proverbios también dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de disciplina, escucha esto, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Escuchemos los resultados de él y de sus hijos. No se cuidaron ellos ante la oportunidad. ¿Y sabes qué? Mira lo que le dijo este señor que no tenía nombre, era un siervo de Dios. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí a los de tu rama, o sea, los de la tribu de Leví, los que venían de Aarón, que me servirían para siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, ouch, para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ninguno de los miembros de tu familia jamás cumplirá sus días. Y más adelante dice, y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Mira, papá, mamá, amigo, amiga que me escuchas, yo no sé, ¿cuál sería tu reacción ante una noticia como esta? Escuchar que nuestra generación quedará sin promesa, escuchar que se acabó lo que se daba a causa de una negligencia. Se acabó la bendición en nuestra familia por pasarle la mano al pecado. Miren, que papito Dios nos quite nuestra descendencia. ¿Cómo vamos a vivir tú y yo con esto? Si dejamos a nuestros hijos espirituales, a nuestros amigos, a los que vemos por ahí pecando sin corrección, tú y yo los estamos matando. Y tú puedes decirme, ay, Ojami, en esta nueva temporada de Narrando Biblia se aprende, te pusiste bien trágica. Mira, si nosotros Dios sabe que somos seres humanos, que nos equivocamos, que somos frágiles. Chica, bájale dos además. Estás hablando de una historia del Antiguo Testamento. Tengo un pelo molestando, me vas a ver todo este segmento sacándomelo de la cara. Eh, del Antiguo Testamento. No te pongas, ¿sabes? No te pongas tan trágica porque nosotros estamos en el periodo de la gracia. Pues no te preocupes. Te voy a decir, cuídate de ti mismo en la oportunidad que te da Dios. Porque el apóstol Pablo, para el tiempo de la gracia, escribió en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, del 12 al 13, lo siguiente. El que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios les mostrará la manera, escucha bien, de resistir la tentación y de escapar de ella. La pregunta que hago, ¿estamos tomando el cuidado de cuidar nuestro corazón ante la oportunidad que estamos haciendo? Dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Si no nos cuidamos ante la oportunidad y no buscamos una vida de intimidad con Dios, nos vamos a volver autodidactas, sabios en nuestra propia opinión, nuestra carne, mira, nuestras emociones dominarán la mente, nuestros sentimientos nos van a llevar a hacer cosas alocadas y Satanás se saldrá con la suya y nos va a hacer lucir muy mal. Dice Tito 1, y esto fue Pablo, Nuevo Testamento, le dijo, un líder de la iglesia, como lo eran Elí y sus hijos, es un administrador de la casa de Dios.
y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, o sea, no te puede estar enfogonando, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe vivir sabiamente, ser justo, llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Y entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrarle a los que se oponen que están equivocados. ¿Qué sucede cuando nos equivocamos ante la oportunidad? Amados, como dijo Pablo, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos, los incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidos. ¿Saben qué? Como Ana, enfrentemos el dolor, nuestra desdicha, la deshonra para firmar un nuevo pacto y hacer una nueva promesa, no dirigida por nuestro desespero, por nuestras emociones lastimadas. Vamos a tomar decisiones bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, el que nos hace accionar y tomar correctamente las decisiones que, aunque parezcan una locura para el hombre o un disparate ante las circunstancias, Dios está en control. Cuidémonos de nosotros mismos ante la oportunidad del liderazgo. No seamos como Elí, adoradoras y servidores de nuestros hijos, de la gente que más amamos. No seamos negligentes, no le pasemos la mano al pecado. Amemos al pecador, pero nunca su pecado. Cuidémonos como Samuel, que siendo aún un niño, determinó ser dirigido por el Espíritu Santo a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y servirle. Samuel vivía en el templo, rodeado de mal ejemplo. Sin embargo, aunque lo rodeó la mentira, la dejadez, la negligencia, la glotonería, el abuso de poder, el amor al dinero, los pecados sexuales, la hipocresía, esos no fueron su norte. Samuel cuidó su corazón. Cuídate de ti mismo ante la oportunidad. Bendiciones en extremo.